Vamos a introducirnos en el mensaje de hoy, que lleva por título Un infeliz con final feliz. Un infeliz con final feliz. No sé con cuál de las dos palabras se siente identificado esta tarde. Espero que sea con la palabra feliz. Pero de pronto hay algunas cosas que nos traen infelicidad. Estoy trabado ahí. Infelicidad, ¿sí? Que nos traen a nuestra vida. Y a veces hay cosas que poner en orden para poder vivir esa feliz que definitivamente el Señor quiere que sus hijos vivan. Este título yo lo puse para que se entienda la palabra feliz. Aplica bien, pero en realidad la vida del cristiano está más allá de la felicidad, ¿sí? Apunta más bien al gozo en Cristo Jesús, el gozo pleno que se puede disfrutar aún en momentos de infelicidad. El gozo pleno nos hace fuertes en los momentos de infelicidad. Pero en este caso que vamos a ver hoy vamos a compartir un mensaje expositivo, no es temático como ustedes están acostumbrados a escucharme. Hoy vamos a ver un mensaje expositivo, vamos a desarrollar un texto, analizar un texto y una historia de una persona, de un rey del Antiguo Testamento, que nos va a dejar a nosotros una gran enseñanza. Y a este hombre sí se le aplican las dos palabras. Este hombre sí que era un infeliz, y después del trato de Dios sobre su vida, fue un hombre que se transformó en alguien feliz. Muy bien, vamos a entrar en el mensaje. Tenía un problemita aquí con este aparatito, por eso me tardé un poquito. Vamos a introducirnos entonces en el mensaje de hoy. Hay una frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, pero también se dice que quien inició con esta evaluación del pasado, presente y futuro fue el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, cuando dijo: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Repito, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Las palabras que se le atribuyen a Napoleón decía: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Recordarán ustedes, lo habrán escuchado alguna vez este dicho, este refrán, en alguna oportunidad. El que no recuerda su pasado, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¿Tiene algún sentido este refrán con lo dicho en la palabra de Dios? Les voy a invitar a que leamos, por favor, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Así dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que Pablo no quiere? Que ignoremos. ¿Qué cosas no debemos ignorar? Que nuestros padres, todos, anduvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No quiero, hermanos, que ignoréis. Sigue diciendo Pablo en el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjense, lo remarqué de una manera grosera esto, para que se nos grabara realmente. Fíjense cómo está marcado con negrita y con un fondo azul, así que se note bien fuerte lo que dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, ahora otra vez vea lo resaltado, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Les acontecieron como ejemplo. Todas esas cosas sucedieron y todo quedó escrito en los anales históricos, en los libros históricos de las crónicas, de las historias del pueblo de Dios, el libro de Éxodo, Deuteronomio, el libro de Números, que nos cuenta todos estos pasajes de la historia de Israel en el desierto, y todos los acontecimientos que quedaron escritos en el Antiguo Testamento quedaron allí como ejemplo para nosotros. Y dice exactamente la palabra en el verso 11, para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Recuerdan ustedes el significado de esta palabra amonestar? Amonestar, la hemos analizado en otras ocasiones. La palabra amonestar, según el diccionario, dice hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Es decir, que ese refrán que dijimos al principio, más la lectura del texto bíblico, ambas cosas coinciden y están en línea en cuanto a que no debemos ignorar nuestra historia, no debemos ignorar todo lo que aconteció con los antiguos allí en el antiguo pacto, no debemos nosotros ignorar todas esas historias, al contrario, debemos investigarlas, analizarlas, conocerlas y traerlas al presente, como dice Pablo, el apóstol, cuando dice para que esta historia nos amoneste a nosotros. ¿Qué significa amonestar? Hacer presente algo. Es decir, debemos traer al presente estas historias para que las consideremos, a fin de procurarlas o evitarlas. Es decir, hay cosas muy buenas que hizo David, por ejemplo, el rey David, que nosotros deberíamos imitar de David. Pero también David hizo cosas muy malas que nosotros deberíamos evitar. Algunas debemos imitarlas y otras debemos evitarlas, ¿sí? Tanto unas como las otras quedaron escritas en la palabra de Dios. El Señor no nos esconde la realidad humana en la Biblia. El Señor no exalta superhéroes en la Biblia, sino que la historia está contada con todos sus bemoles, con todas sus variantes, con todos los defectos y las virtudes de los seres humanos que sirvieron a Dios en la antigüedad. Tal cual como somos nosotros hoy en día. Acá no hay ningún superhombre, superungido, superapóstol, super nada, ¿sí? Aquí todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos en Cristo Jesús y estamos aquí viviendo vicisitudes y circunstancias humanas y terrenales. Todos estamos pasando por distintos padecimientos personales, todos pasamos por problemas y dificultades que nos causan nuestras propias pasiones, todos vivimos las mismas realidades que vivieron aquellos hombres del pasado, ¿sí? Entonces, amados, es muy importante traer al presente aquellas historias para considerarlas. ¿Y por qué? El apóstol Pablo cierra de manera magistral este texto que estábamos leyendo allí en Corintios 10, diciendo esto en el versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir que la importancia que reviste el análisis de la historia es
en definitiva, un beneficio personal que me va a evitar a mí las consecuencias desastrosas, terribles y tristes que trae la caída. Cuando caemos es muy triste, es muy doloroso. Nos sentimos frustrados, nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes, nos sentimos autocondenados muchas veces. Justamente hacia ahí nos va a llevar el mensaje hoy. Hay mucha gente que se está perdiendo la gracia de Dios por autocondenarse, no porque Dios no lo perdone, sino porque la persona no se perdona. La persona no perdona su historia. La persona no se perdona los hechos que cometió en el pasado y por causa de no perdonarse, no está pudiendo recibir la gracia de Dios porque hay amargura en su corazón para consigo misma. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura en vuestro corazón os estorbe para recibir la gracia de Dios. La raíz de amargura hace ese trabajo, hace esa labor, estorbar para que la gracia de Dios sea plena. Y precisamente la palabra feliz tiene que ver con eso. Si ustedes buscan en su diccionario la palabra feliz, se van a encontrar con que tiene que ver con la plenitud y la satisfacción plena de tener todo lo que se quiere en la vida, ¿sí? Sentir bienestar total y plenitud total en la vida. Sabemos los hijos de Dios, por experiencia de vida y por experiencia en nuestra vida cristiana, que la plenitud en Cristo es posible. Hay un mensaje que prediqué hace un tiempo atrás en nuestro canal de la iglesia, en YouTube, que se llama Completos en Cristo Jesús. Allí analizábamos todas las necesidades humanas y vemos cómo Cristo Jesús las completa a todas. Él es el satisfactor completo, pleno, íntegro para todas nuestras necesidades humanas. En Cristo Jesús realmente estamos completos, completos. Entonces, ese sentimiento, esa sensación y esa realidad de sentirnos plenos y completos cabe con el término felicidad. Eso es estar feliz, completo, pleno, íntegramente lleno. Entonces Pablo dice en este pasaje relacionado con nuestra historia, para que realmente nosotros vivamos una vida plena en el Señor, no podemos nosotros ignorar los hechos del pasado, dice Pablo. No podemos nosotros ignorar aquello. De otra manera, nuestros sabios ancianos por ahí nos han enseñado, ¿sí? Diciendo, hay dos maneras de aprender en la vida. Una manera inteligente y una manera sabia. El inteligente aprende de sus propios errores. ¿Me está escuchando? Veo pocos con las cámaras abiertas, así que realmente hoy estoy medio desconectado y si abren las cámaras se los voy a agradecer, ¿sí? El inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de los demás. No es necesario sufrir las consecuencias de nuestros errores cuando aprendemos con sabiduría en la vida. Cuando somos sabios para analizar los hechos de terceros, para analizar los hechos de otras personas que ya pasaron por el mismo camino que nosotros estamos transitando, caminando, ¿sí? Y ya vemos en ellos las consecuencias que les trajo una u otra decisión. Entonces, si miramos con sabiduría y analizamos la vida de otros, podemos nosotros aprender sin dolor. El inteligente tiene que aprender con dolor, porque aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de la historia de terceros. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, esto es lo que él nos está enfatizando en este pasaje de Corintios y nos está diciendo, hermanos, no quiero que ustedes ignoren la historia de nuestros padres, dice. No ignoren la historia de nuestros padres. No se olviden que estuvieron en el desierto, que hicieron esto y aquello y empieza a enumerar una serie de cosas que estuvieron bien y estuvieron mal. No ignoren eso, dice Pablo, porque todo eso ha quedado escrito como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Más específico no puede ser, Pablo, ¿no? Para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Pablo dice, si ustedes consideran
¿Por qué? Porque esto fue escrito para amonestarnos, dice Pablo. Entonces Pablo está diciendo, parafraseando sus palabras, si ustedes traen al presente los hechos del pasado, los consideran, van a poder analizar las consecuencias de las acciones y van a poder elegir sin sufrir, sin padecer, sin tener que pasar aflicciones innecesarias si ustedes aprenden sabiamente. Amén. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora sí estoy viendo algunas caritas más. Entonces es muy importante que analicemos los hechos históricos. Muy importante. Y hoy vamos a tomar un ejemplo histórico. Yo lo prediqué, hablé de este ejemplo hace 3 años atrás, pero no quedó en nuestro canal de la iglesia, así que creo que es importante que lo volvamos a reflotar este tema, lo consideremos nuevamente y que quede justamente en el canal de la iglesia para que muchos sean bendecidos y beneficiados con este ejemplo. Me refiero al personaje llamado Manasés, rey de Judá, un rey que estuvo en el poder 55 años. 55 años, no poco, 55 años, desde el 697 al 642 antes de Cristo. Este personaje, este rey de Judá, fue uno de los tantos reyes que tuvo Judá que hizo lo malo ante los ojos de Dios. No hizo lo recto ante los ojos de Dios. Este hombre llegó a extralimitarse tanto que llegó a despertar la ira de Dios sobre su vida y su pueblo. Vaya que hay que ser muy malo, muy pecador para llegar a encender la ira de Dios, hermanos. Pero ¿por qué lo vamos a tomar como ejemplo a este personaje? Porque como les decía recién, muchas veces nosotros nos estamos perdiendo la gracia de Dios y todo lo que ello significa y contiene, porque por gracia de Dios somos salvos, por gracia de Dios podemos ser sanos, por gracia de Dios somos prosperados, por gracia de Dios somos sanados emocionalmente, por gracia de Dios somos prosperados, por gracia de Dios recibimos sabiduría e inteligencia, por gracia de Dios viene todo realmente lo que nosotros podemos tener de parte de Dios sobre nuestras vidas. Cuando decimos por gracia, estamos diciendo por el favor inmerecido de Dios, porque en realidad nosotros no merecemos nada, ¿sí? Debido a nuestros hechos, nuestra vida pecaminosa que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces Dios en su gran amor, en su gran misericordia y en su gracia infinita, nos ha tenido paciencia, nos ha perdonado nuestras maldades, ¿sí? Nos ha hecho sus hijos. Y siendo sus hijos, nos hizo coherederos juntamente con Cristo Jesús, su Hijo amado, y hoy estamos aquí siendo receptores de la gracia de Dios. Pero, escúcheme bien lo que voy a decir ahora, pero muchos se pierden los beneficios de disfrutar esa gracia extraordinariamente grande que Dios tiene para sus hijos por falta de perdón. Y no estoy hablando del perdón hacia terceros, estoy hablando del perdón hacia ti mismo. El otro día vino una familia aquí a mi casa que yo no conocía a pedirme, se enteraron por allí que yo oro por los enfermos y vinieron a pedirme que ore por una señora que estaba muy enferma, con un diagnóstico médico terrible de muerte y que esta señora bajó apenitas del auto con la ayuda de su esposo, apenitas podía moverse, entró apenas a casa y con muchísima dificultad se sentó. Se tuvo que apoyar en la mesa, en la silla para poder sentarse. Entonces comenzamos a tener una larga conversación con ellos. Y en un momento el Señor dirige mi conversación hacia este tema de la gracia y del perdón hacia nosotros mismos. Entonces, recuerdo que le dije algo que también le cité a un matrimonio de Concepción, Chile, que no podían tener hijos. Y en ese mensaje que le entregué a la esposa en primera instancia de este matrimonio, fue que Dios hace milagros a pesar de nosotros mismos.
Dios hace milagros a pesar de nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo ni me atrevo a pedirle a Dios que me haga un milagro de sanidad, por ejemplo, o tal o cual cosa, porque no me siento merecedor. ¿Sí o no? Mucha gente que no se siente merecedora. Y así como no se siente merecedora de recibir una gracia de Dios, al mismo tiempo se siente merecedora de sufrir. Porque ha hecho tantas cosas malas en la vida que está bien que sufra. Que está bien que tenga que pasar carencias. Que está bien que tenga que tener problemas en el matrimonio, problemas de salud, problemas con los hijos. Está bien, se lo merece porque ha hecho tantas cosas malas. Hay gente que vive en esa realidad. No se perdonan a sí mismos ciertas decisiones del pasado, ciertas acciones que llevaron a cabo en el pasado, no se las pueden perdonar. O mejor dicho, no se las perdonan. Poder se puede. Lo que pasa es que a veces, primero, algunos no quieren, otros no entienden cómo deben perdonarse. Es decir, esto es toda una cuestión compleja que vamos a tratar de desarrollarla en adelante en el mensaje. Y hablando con esta señora, le dije, mira, Dios hace milagros a pesar de ti. Dios no va a hacer un milagro en tu vida porque tú eres buena persona, o porque tú te lo mereces, o porque tú hiciste un sacrificio para Él o lo que sea. No, Dios no funciona de esa manera. Dios es misericordioso, Dios te puede perdonar, Dios puede ser misericordioso contigo, y a pesar de que tú no te sientas merecedora, Dios te puede sanar, Dios puede hacer ese milagro. Pero acá hay otro problema, le dije. Hay cosas en tu pasado que tú no te has perdonado. Hay cosas en el pasado que tú hacia ti misma no has librado perdón. Y esta señora de más o menos unos 60 años se largó a llorar como una niña en ese momento. Se quebrantó de una manera tremenda. Esa señora estaba así como tullida en el asiento, como tullida, pegada en el asiento y como tullida allí. Y lloró, 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 y en un momento entendió lo que le estaba diciendo, y yo le pregunté, ¿estás dispuesta a perdonarte y a perdonar? Sí, pastor, me dijo. Sí, estoy dispuesta. Ok, entonces ahora sí oremos, le dije. Oramos al Señor, terminamos la oración y le dije, levántate, ponte en pie. Y la señora inconscientemente se levantó de la silla sin apoyarse en la mesa. Entonces se levanta de la silla y le digo, camina hacia aquí. La hice caminar hacia donde yo estaba y ella sale caminando y abre los ojos grandes y me dice, pastor, yo no podía caminar así porque perdía el equilibrio, me caía. Se iba para los costados y se caía. Y entonces le dije, ve caminando hasta la puerta. Y salió caminando a toda velocidad hacia la puerta y volvió. Le dije, siéntate, párate. Probó varias veces y se largó a llorar de una manera, pastor. Me dice, yo esto no lo podía hacer, esto era imposible hacerlo, yo no lo podía hacer. Estaba súper emocionada la señora. Bien, ahí estaba la misericordia y la gracia de Dios actuando. Resulta que habían cosas que no estaban perdonadas. Habían cosas que estaban estorbando para recibir la gracia de Dios. Hay cosas así que muchas veces nosotros, al recordarlas, al traerlas al presente y considerarlas, aún así no nos perdonamos. ¿Cómo es posible que yo haya hecho tal cosa? ¿Cómo es posible que yo haya cometido tal error? ¿Cómo es posible que yo haya... Maldito el día, como dicen algunas personas. Maldito aquel día que me levanté y pasó tal cosa. ¿Sí o no? Bien, vamos a considerar este caso. Y vamos a ver cómo este infeliz de Manasés terminó siendo feliz después del trato de Dios, y lo vamos a considerar para traerlo como ejemplo a nuestras vidas. Vamos a hacer el análisis, como les dije, expositivo del mensaje. El verso 1 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas, estamos ubicados en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1, aunque yo lo tengo así como dividido, ustedes lo van a ir viendo en el pie de pantalla, yo lo tengo así como dividido en partes.
es exactamente lo que dice la versión Reina Valera 1960. Ustedes van a leer exactamente estas mismas palabras. Dice así, Manasés, verso 1, segunda de Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años, 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años en Jerusalén. Ya el primer dato de Manasés nos habrá llamado la atención. ¿Cómo es posible que un niño de 12 años gobierne una nación? Bueno, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio para entender la razón. En aquellos días, los reyes y los reinos eran dinásticos, es decir, de padres a hijos se pasaban por descendencia el reinado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Manasés toma la responsabilidad del reinado de Judá a los 12 años porque su padre ya había caducado como rey, ya había muerto. Entonces, Manasés toma esta responsabilidad con simplemente 12 años. Obviamente que tenía un séquito de asesores, una cantidad de gente a su disposición, pero en definitiva, él era el rey. Él era el rey. O sea, los asesores podían asesorar, precisamente, ¿no? Pero el que tomaba y tenía la última palabra era el rey. Entonces, imagínense ustedes un país en manos de un preadolescente. Sorprendentemente, a veces la edad biológica no es la edad psicológica y viceversa. La edad psicológica a veces no es la edad biológica, ¿sí? A veces escuchamos niños de 12, 13, 14, 15 años que parecen ancianos por lo sabios que son cuando hablan. Por otra parte, a veces escuchamos gente adulta que se les supone un saber, que se les supone un conocimiento, que hablan como verdaderos adolescentes. Se habla de la adolescencia eterna en psicología, de la eterna adolescencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene 30, 40, 50 años y sigue siendo adolescente en su accionar, en su conducta, ¿sí? Irresponsable, una persona que inestable emocionalmente, una persona que no tiene armonía en sus ideales, una persona con conflictos internos. ¿Por qué? Porque está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Bueno, este niño, Manasés, en ese estado toma el gobierno de un país y una nación entera. Y el versículo siguiente, el versículo 2 dice, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo este joven, este adolescente? ¿Qué hizo Manasés? Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Típico, típico. Propio de la edad, podríamos decir también, ¿sí? Él hizo lo que no agradaba al Señor. ¿Qué hizo? Cometió los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. ¿Quiénes eran esas otras naciones? Los cananeos, los que vivían en la tierra de Canaán, aquellos que tenían dioses tan cruentos que pedía esos dioses, supuestos dioses, esos ídolos y sus sacerdotes, pedían el sacrificio de niños en los brazos de un ídolo llamado Moloch, ¿sí? Que niños vivos y desnudos los ponían sobre esos brazos ardientes que eran construidos de bronce. Esos brazos de bronce eran puestos al rojo vivo, con fuego, los encendían fuego debajo de esos brazos y cuando estaban al rojo vivo, sacrificaban niños vivos y desnuditos sobre esos brazos. Ese tipo de acto cruento, salvaje, terrible, era lo que hacían las naciones. Es uno de los peores. Después existía todo lo que tenía que ver con el libertinaje sexual, las prostitutas del templo y todo lo que ocurría en cuanto a vicios y degeneramiento de toda clase en aquel lugar, en aquellas tierras. Bueno, Manasés dice que que cometió, dice, los terribles pecados que cometían esas otras naciones. O sea, hizo exactamente lo mismo, lo mismo. Sigamos leyendo, por favor. Dice el versículo 30, el capítulo 3, verso 20, el verso 3 dice, Manasés construyó de nuevo, los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido.
El rey Ezequías, que había hecho obras justas delante de Dios, un hombre que se había manejado en justicia delante de los ojos de Dios, había derribado todos esos altares. Y este jovenzuelo, en un acto de rebeldía contra su historia, se puso a restaurar estos altares y los hizo de nuevo. También construyó altares para los Baales e hizo postes de acera. Manasés adoró y sirvió las estrellas del cielo. Estas son las acciones que llevó a cabo este muchacho cuando comienza a gobernar sobre Judá. Construyó altares para los Baales. La palabra Baal significa señor, es decir, se le llamaba Baales a los distintos ídolos. Se volvió un politeísta, un pagano, una persona que estaba, un panteísta, mejor dicho, una persona entregada a la adoración a falsos dioses y a una cantidad de dioses enormes, que eran los que habían allí en la tierra donde ellos habían llegado para habitar. En el verso 4 dice que construyó altares en honor a dioses falsos, y fíjense dónde los construyó. Ya el hecho de construir altares y de hacer altares nuevos era un pecado horrendo. Pero ¿dónde se atrevió a construir altares este varón? Fíjense que dice, construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor. Aquel lugar que el Señor mencionaba cuando dijo, yo pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Poner mi nombre es poner mi presencia allí. En ese lugar, en el templo de Jerusalén, este infeliz, ¿sí?, este hombre totalmente desalineado con Dios, tal persona no puede ser feliz, por eso es que digo infeliz. Esa persona no tenía salubridad mental, esa persona estaba insano mentalmente, estaba enfermo mentalmente, psicológica y espiritualmente, estaba absolutamente afectado este varón, y estaba afectando a todo su pueblo, porque un rey, cuando hacía lo recto ante los ojos de Dios, era prosperado él y su pueblo. Fíjense cuando ustedes leen las historias, las crónicas de Israel, cuando un rey que gobernaba era justo, el pueblo era bendecido. El pueblo era feliz junto con ese rey que gobernaba. Cuando el justo gobierna, los justos también se alegran, dice la palabra. Pues entonces, ¿a qué ocurre? Que este hombre, este infeliz, tuvo tal atrevimiento que fue a construir altares en el mismo templo del Señor. Dice el verso 5, Manasés construyó altares para las estrellas del cielo. ¿Dónde? Primero hizo altares para los falsos dioses en el templo. Y ahora, fíjense, el verso 5 dice, Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. El atrio es el patio, eran las zonas de patios que habían a las afueras del lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, ahí afuera en el patio del templo, él le construyó altares a las estrellas del cielo. Ya con esto que estamos escuchando, decimos, este era un infeliz terrible, ¿sí? O sea, este era más que infeliz, con todo lo que estaba haciendo realmente era terrible. Pero resulta que esto no es todo. Fíjense lo que dice ahora el verso 6. El verso 6 dice que sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el valle de Ben Hinnom, y luego practicó magia, practicó adivinación, practicó hechicería, consultó médium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó el enojo del Señor. Pero es impresionante, hermanos. ¿Ustedes han conocido una persona que haya hecho tanto mal, tanto daño, tanto pecado, tanta maldad junta? O sea, está escrito como una lista de cosas que hizo, pero que era increíble. Este hombre pecaba hasta cuando dormía. Este hombre no paraba de pecar. Se levantaba en la mañana, despertaba en la mañana pensando qué pecado iba a inventar hoy. Porque ya prácticamente los pecados que se conocían los hizo todos. Había que inventar más formas de pecar prácticamente. Para ser un Manasés es tremendo. Entonces,
Si nosotros fuésemos jueces sobre los reyes de Israel y de Judá, si yo fuese juez y a mí me traen a Manasés como acusado y me lo sientan delante mío y me dicen, este señor ha hecho esto, esto, esto y esto, y ha coronado su derrotero de pecados, lo ha coronado quemando a su hijo en los brazos del ídolo Moloc. Por favor, señor juez, dicte sentencia. ¿Qué sentencia le pondría yo? Como hombre natural. ¿Qué sentencia le pondrías tú como hombre natural? Yo lo paso por la guillotina, no lo pienso ni 2 segundos. ¿Para qué dejar vivo un personaje como ese? ¿Para que siga dañando a los seres humanos? O sea, nosotros como hombres en nuestra justicia, que es tan limitada y corrupta al mismo tiempo, recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que la justicia del hombre es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, es decir, la justicia de Dios no es como la nuestra. La justicia de Dios reviste y contiene misericordia. La justicia de Dios es una justicia que previene, avisa, todo el tiempo está detrás de la víctima y el victimario. En ambas partes, la justicia de Dios quiere obrar. Quiere obrar. Bueno, el punto es que este hombre se extralimitó, hizo tantos pecados, tantas cosas terribles, tantas cosas inmundas ante los ojos de Dios. Tantas, que si yo fuera el juez de este hombre, seguramente que lo paso por la guillotina. Sigo leyendo. El verso 7 dice, Manasés puso en el templo una estatua de un ídolo que había hecho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo, he elegido a Jerusalén de entre Israel, he elegido, bien digo, a Jerusalén de entre Israel, pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. El verso 8 dice, yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen. Fíjense lo que dice Dios. Los dejaré allí a los israelitas si obedecen todo lo que les he mandado, toda la ley, estatutos y mandamientos que les di por medio de Moisés. O sea, Dios advirtiendo, muchachos, yo los dejo aquí en la tierra, pero si ustedes no me hacen caso, los vuelo de esta tierra. ¿Qué pasó con Israel después del año 70, después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano arrasó con todo Jerusalén? ¿Qué pasó con las tribus del norte, del reino del norte? Pues todos fueron esparcidos en las naciones de la tierra. Por eso es que hoy en día existen judíos por todo el mundo, distribuidos por todo el mundo. Ahí está el castigo de Dios, la disciplina de Dios sobre Israel. Y también la fidelidad al mismo tiempo, porque Dios en el pacto palestino, conocido como pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, dice en los primeros versículos que después de la desobediencia de Israel, si ellos, estando lejos de su nación, de su tierra, se arrepienten y se vuelven a Dios, Dios les va a permitir volver otra vez a su tierra. Y eso fue lo que pasó a fines de 1800 y principios de 1900, cuando un periodista judío llevó a cabo por primera vez el primer congreso sionista, ¿sí?, internacional, donde fueron convocados los judíos del mundo para ver cómo poder solucionar este problema que ellos ya estaban teniendo de persecuciones tremendas por ser judío, por cuestiones de fe. Entonces ahora lo que necesitaban era un territorio donde poder vivir su fe, buscar a Dios en la manera en que Dios había establecido. Esa era la inquietud que tenían estos primeros sionistas, no los de ahora, no los sionistas prácticos que hoy están al gobierno, sino los de aquel tiempo. ¿Y Dios fue fiel? Sí, efectivamente, Dios fue fiel y comenzaron a llegar oleadas y oleadas y oleadas de israelitas y judíos a la tierra conocida como Palestina. Sigue diciendo el texto bíblico en el verso 9. Manasés hizo hacer a Judá y a los habitantes de Jerusalén, escucha lo que dice ahora, peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. Fueron peores que los cananeos bajo el gobierno de Manasés. Y dice que Manasés hizo que Judá pecara de esa manera. O sea,
no solamente era corrupto, sino que además era corruptor. Porque tú puedes ser corrupto tú solito, encerrado en 4 paredes, pero si encima sales de esas 4 paredes para corromper a todo aquel que tú puedes tener sobre él influencia, imagínate el nivel de pecado que tenía este hombre. El nivel de pecado. Terrible. Si lo juzgamos con nuestra justicia, repito, yo creo que más de uno se pondría en la fila para arrojar una piedra, para meterle un tiro en la cabeza, para mandarlo a la guillotina. No sé, sería un hombre así no merece vivir. Si mata a sus propios hijos, los quema vivos. O sea, es una cosa, pero que no se puede imaginar uno semejante aberración. Sin embargo, un hombre que gobernaba la nación teocrática de Israel, es decir, la nación que ostentaba el nombre de Jehová Dios, el rey del universo, el creador de todo lo visto y lo no visto, el creador de todo era el Dios de esta nación. ¿Cómo era posible que vivieran en esta condición? ¿Cómo? ¿Cómo era posible? En la lista de pecados, ustedes estaban viendo ahí una imagen recién, que por favor si la pueden poner de nuevo. Fíjense ustedes, en la lista de pecados que tenía este hombre, ¿qué otro pecado estaba allí presente? ¿Quién fue el que mató al profeta Isaías porque venía y le decía, arrepiéntete de tu pecado? ¿Quién fue el que mató al profeta Isaías? El rey Manasés. ¿Y cómo lo mató a Isaías? Fíjense en la figura que está allí. Primero vemos la figura del ídolo llamado Moloc, que les decía. Allí al ladito están las 2 figuras, Moloc y Manasés entregando a su hijo en las manos de ese ídolo, quemándolo vivo. Y al lado está la figura de 2 personas que están aserrando y partiendo al medio el cuerpo de otra persona. Ese era Isaías, el profeta. El tremendo siervo de Dios llamado Isaías. Uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Murió bajo las manos de este perverso, de este infeliz, llamado Manasés. O sea, no fue suficiente con todo lo que hizo, sino que aquel que representaba la boca de Dios para la nación en aquel tiempo, el profeta Isaías, él tuvo el tupé de levantarse contra ese siervo de Dios y partirlo al medio aserrándolo, pasándolo por una sierra. Eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, que algunos por causa de la fe murieron aserrados. Allí está el ejemplo de uno de ellos, Isaías. ¿Qué hacemos con este personaje Manasés? ¿Qué hacemos? Un perfecto hijo del diablo. Le cabe, todas las generales de la ley le caben a Manasés. Hijo del diablo. Es más, yo creo que ni el diablo se sentía digno de ser su padre. Era peor que el diablo este. Terrible, 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 terrible. Bien. Si yo fuese Dios y actuase con mi propia justicia humana, siendo Dios, le pongo el dedo índice arriba nada más y lo desaparezco. ¿Sí? Pero aquí es donde yo quiero que empecemos a conocer el nivel de la gracia, de la misericordia, del amor, del perdón y de la fidelidad de Dios con la promesa que le hizo a Abraham. A Abraham le hizo una promesa que de su descendencia en la persona de Isaac traería un día, a través de los judíos, salvación a todas las naciones. Así que Dios no podía hacer desaparecer. Probablemente le pasó por la cabeza al Señor más de una vez hacerlos desaparecer a estos hijos del diablo. Y cuando digo estos hijos del diablo, por ahí algunos se espantan y dicen, ay, pastor, ¿cómo le va a decir hijos del diablo a los judíos? Bueno, yo no fui el primero que lo dijo. El primero que dijo eso fue Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a los líderes de Israel, a los líderes judíos, ¿qué le decían en aquel tiempo? Ustedes son unos hijos del diablo, porque aman hacer lo que su padre hace desde el principio: mentir, matar, robar, destruir. Son perfectos hijos del diablo. Este personaje llamado Manasés
tenía todas estas características, ¿sí? Que ya leímos. Bien, entonces ahora, ¿qué hizo Dios ante esto? ¿Cómo actúa Dios frente a esto? Y aquí es donde yo quiero que tú te empieces a ver reflejado en el personaje. Si tú que fuiste tan malo en la vida, has hecho tantas cosas malas que no te puedes perdonar, imagínate si tú hubieras tenido la historia de Manasés. O sea, estás perdido. No te podrías perdonar jamás todas las cosas que habrías hecho en la vida. ¿Sí? Bien, ¿qué hizo Dios? Verso 10. Segunda Crónicas 33:10. Estamos leyendo la PDT, perdón. Al principio había dicho la Reina Valera 1960. No, es la PDT la versión. Después sí vamos a tomar algunos versos de la 60. Dice, el Señor les advirtió a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. O sea, no estamos hablando entonces de personas que se hayan criado bajo los malos ejemplos de sus padres. ¿Por qué? Porque era hijo de Ezequías, uno de los reyes justos de Judá. Entonces tuvo buenos padres, buenos ejemplos. Tuvo una familia que practicaba justicia. Sin embargo, él se rebeló contra ese modelo paterno y contra el Dios de sus padres, haciendo todo lo contrario y peor que las naciones que habían recibido el juicio de Dios llamado los cananeos. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios le habla. Ahora, ¿Dios le habla a Manasés solamente? No. Dios le habla al pueblo también. ¿Y qué utilizaba Dios en aquel tiempo para hablar a los reyes y al pueblo? Profetas. Profetas. ¿Quién era el profeta que le llevaba palabra a Manasés? Lo acabamos de ver. Isaías. ¿Qué hizo Manasés con aquel que le venía a advertir de parte de Dios que se arrepintiera? Lo partió al medio con una sierra. Dios mío. O sea, cuando Dios le viene a advertir, cuando Dios le viene a hablar para decirle, Manasés, arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, deja y apártate del pecado. Cuando Dios viene a advertirle, Él mata al mensajero, al que representaba a Dios mismo. Si yo fuese Dios, ahí ya, listo, ya está, suficiente. Ya con todo lo que hiciste y encima te mando una advertencia y me matas al mensajero, ¿qué más tengo que hacer? Sin embargo, Dios comenzó un trato con él y con el pueblo. Dios le advirtió, dice la 1960, ahí estoy leyendo ahora la versión 1960, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Mas ellos no escucharon. Estos sábados atrás habíamos hablado de la importancia de oír a Dios, ¿se acuerdan? El pueblo de Dios y los hijos de Dios son aquella tierra, buena tierra, tierra fértil, que oye, recibe, entiende y retiene la palabra de Dios con perseverancia. Estos son los pasos que Dios espera que nosotros demos. Oigamos, recibamos, entendamos y retengamos. Guardemos esa palabra con perseverancia. Eso es lo que Dios espera de un hijo suyo. Sin embargo, ¿qué hizo Manasés? No solo no escuchó a Dios, sino que el parlante que Dios había puesto lo mató. Lo mató. Dios mío. Dios mío. ¿Conocen ustedes algún caso de una persona que haya hecho tanto pecado, tanto mal? Sería difícil encontrar un caso que sea peor que este, ¿no? Bien, el verso 11 dice, debido a eso, el Señor hizo que los comandantes del ejército de Asiria invadieran el país. Ah, ok. Allí comenzó el trato de Dios. Empezó la disciplina y el trato de Dios. ¡Qué bueno!, diríamos nosotros. ¡Qué bueno que Dios mandó ahora a los ejércitos asirios, pero que lo partan al medio, que le metan una bomba atómica a este desgraciado, infeliz que mató a su hijo y aserró al profeta Isaías! Nosotros quizás nos pondríamos contentos porque diríamos que el juicio de Dios lo reviente. Y resulta que
¿Qué pasó en este trato de Dios? Pasó lo que Dios quería que pasara. No lo que nosotros quisiéramos que pasara quizás, sino que pasó lo que Dios quería que pasara. ¿Qué sucedió? Dice, ellos capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Garfios y cadenas de bronce. Y de esa manera lo llevaron a su país, a Asiria. Luego, veamos el versículo 11, pero en la 1960. Me gusta en este caso estoy comparando las dos versiones para que vean cómo se expresa la versión Reina Valera en este mismo pasaje. El verso 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Bien hecho. Bien hecho. Se lo tenía merecido. Bien, pero ¿qué pasó? Verso 12. Pero cuando se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. La Reina Valera dice más, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hay algunos que es necesario que el Señor les apriete el grillo. Hay algunos que necesitan experimentar las cárceles y las angustias de estar cautivos y presos en una vida que no eligieron vivir. Y muchas veces hay personas que hasta se preguntan, autojustificándose, diciendo, ¿y por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me hacen esto a mí? Como las últimas palabras que dijo este tirano palestino llamado Gaddafi, creo que era el apellido, que se acuerdan ese hombre que lo fueron a buscar, los que lo odiaban, lo fueron a buscar y públicamente lo sacrificaron, ¿se acuerdan? ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de ese hombre? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Puede haber tanta locura en un ser humano? Pues vemos ahí, en este hombre vemos semejante locura. ¿Por qué me hacen esto a mí? Él había matado a cientos, miles de personas y ahora se preguntaba por qué le estaban haciendo esto a él. Pobrecito, ¿no? Muammar el Gaddafi, ahí está. No tenía bien la... Gracias, Rijay. ¿Rijay? ¿Estás por primera vez, Rijay? Bienvenida, querida. Bienvenida. Gracias por asistirme. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos queridos, que vemos estas situaciones en la vida de personas, algunos que se autojustifican y son tremendos infelices, que hacen sufrir a sus seres queridos, a sus seres cercanos, mejor dicho, a su prójimo, y hay otros, y acá es donde a mí me interesa que hagamos énfasis, hay otros, porque estos otros pertenecen generalmente al pueblo de Dios, cristianos, hijos de Dios, que se autocondenan por los pecados cometidos. Se autocondenan, no se perdonan a sí mismos. Un día le pregunté a alguien, después de confesarme unas cuantas cosas horribles que había hecho en su vida, le pregunté si él le había pedido perdón a Dios. Y me dijo, sí, pastor, yo le pedí perdón a Dios. ¿Y qué pasó? Le dije, ¿te perdonó el Señor? Sí, pastor, dice, me perdonó el Señor. Ok. ¿Y entonces por qué estás en esta condición en la que estás? Le pregunté. Si Dios ya te perdonó, ¿quién es el que no te perdona? ¿Todavía hay alguien que te tiene que perdonar? Sí, yo mismo. Yo no me perdono lo que he hecho en mi vida. Yo no me lo perdono. ¿Te das cuenta? Hay gente que no se perdona a sí misma aunque Dios lo haya perdonado. Mi respuesta a esa persona es lo que te voy a decir a ti también hoy, para que hagas este análisis. Y esta persona pudo destrabarse después de lo que yo le dije en ese momento, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Le dije, mira, ¿tú crees que Dios es santo? Sí, me dijo. Ok, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, dice la Biblia. Ok. Los ángeles que están en su presencia todo el tiempo anuncian su nombre diciendo santo, santo, santo.
Si Dios, que es 3 veces santo, te perdonó tu cochinada de pecado, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Quién te crees que eres tú para no perdonarte? Si Dios fue capaz de perdonarte. Y fue como que le hubiese metido una dinamita en el cerebro a esta persona. Le dinamité el cerebro con eso. Entendió, claro, es cierto. ¿Por qué me autocondeno? Si Dios me perdonó, siendo 3 veces santo, Dios pudo perdonarme. ¿Cómo yo no me voy a poder perdonar? Obviamente. ¿Quién te crees que eres tú para no perdonarte? Tú debes perdonarte. Si quieres disfrutar la gracia y no vivir amargado, amargada, enganchada con el pasado, sin poder avanzar hacia ningún lugar en la vida, te tienes que perdonar. ¿Fuiste pecador? Sí. ¿Te las mandaste? Sí. ¿Eres digno de que te parta un rayo? Sí, posiblemente. Pero Dios te perdonó. Allí hay uno que me hizo señales que no un rayo, sino 2 rayos se merece. ¿Eres digno de que te parta un rayo? No, que te partan 2. Sí, soy digno de eso. De 10 rayos que me partan. ¿Pero qué hizo Dios? Un día Dios nos habló. ¿Qué hizo Dios con Manasés? Un día Dios le habló. Gracias a Dios que los que estamos aquí, ese día que Dios nos habló, le abrimos el oído y le creímos a Dios y nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe y recibimos su gracia. Pero este infeliz que estamos viendo aquí en la Biblia no hizo eso. No oyó a Dios, ni él ni su pueblo. O sea, no hubo nadie en la multitud que le dijera: che, rey, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poquito a Dios? Porque me parece que nos va a partir si la seguimos haciendo así. No, nadie quiso escuchar a Dios. Todos estaban ahí a sus anchas, pecando deliberadamente ante Dios. ¿Qué hizo Dios? Les habló. No escucharon. Ok, entonces Dios avanzó. Y Dios avanzó con disciplina dolorosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios castiga y disciplina a sus hijos porque los ama. ¿Han escuchado ese texto bíblico? Hay personas que me dicen a mí, sorprendentemente, me dicen: ay, pastor, pero Dios no castiga. Ah, ¿no? Entonces tú no leíste la Biblia, hermano. El Dios de la Biblia, así como es amor, es fuego consumidor. El Dios de la Biblia, porque ama, castiga. Porque ama a sus hijos, los corrige y los disciplina. Cuando tú amas a tus hijos, tienes que actuar en disciplina, tienes que representar los límites necesarios y morales para tus hijos, porque si no, tus hijos, si no reconocen en ti la autoridad de Dios, si no reconocen en ti como papá y mamá y no pones tú los límites necesarios, imagínate los monstruitos que vas a empezar a construir en tus hijos. Entonces los límites son necesarios, la disciplina es necesaria para poder corregir, instruir al hombre en justicia y formar en él el carácter de Cristo. Es necesaria la disciplina. Dios empezó a tratar con Manasés. Dios permitió que los asirios atacaran, invadieran el país y lo llevaran a él preso, puesto en angustia. ¿Qué hizo Manasés? Oró a Dios. Oró a Dios. Se acordó que Jehová Dios era el Dios de su pueblo, el Dios de su nación. Por eso dice que oró a su Dios, al Dios que correspondía a su nación. Oró a Dios. Se humilló grandemente, dice, delante de Dios. Y la versión PDT dice, se humilló profundamente delante de Dios. Aquel que ora a Dios en esa condición de espíritu, hace que Dios se acerque a él. ¿Por qué hace que Dios se acerque a él? Porque dice la palabra que Dios está cercano al quebrantado de corazón. Dios se acerca al quebrantado de corazón. Dios se acerca al que se humilla ante él. Dios actuó en consecuencia de su naturaleza de amor, luego de haberlo puesto en disciplina a este rey
Y cuando este rey oró, Dios lo escuchó, dice la palabra. Fíjense lo que dice el verso 13. Manasés oró a Dios, él atendió su súplica. ¿Y qué hizo Dios? Le permitió volver a Jerusalén y volver a gobernar. Ah, no. ¿Cómo es esto? Si yo hubiese sido Dios y hubiese sido tan bueno que le hubiese dado la oportunidad de perdonarlo, yo no lo quiero ni cerca del trono. Ni cerca del trono. Que ni se me acerque al palacio de gobierno. ¿Sí? No sea cosa que otra vez tengamos que pasar por la misma situación. Y dice el texto, sigue diciendo el texto, volvió a gobernar. Así fue como Manasés comprendió. ¿Qué comprendió Manasés? Que el Señor es Dios. La autocondenación. Primer problema, te aparta de la gracia. Segundo problema, naturalizas el pecado, el sufrimiento, porque lo aceptas como paga de tu injusticia. ¿Sí? A pesar de que buscaste quizás a Dios, pero aún así después de que Dios te perdonó, tú no te has perdonado. Porque has naturalizado el dolor, la aflicción, como parte de las consecuencias y de lo que te mereces por lo malo que has sido en la vida. Y resulta que eres tú solamente el que le está abriendo esas puertas al enemigo para que venga a traer desastres, dolor y aflicción a tu familia. Porque en realidad Dios te perdonó. Cuando Dios perdona, Dios toma nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, los tira al fondo de la mar y se olvida de ellos. Dios no es como nosotros, que vivimos pasándole factura al que le perdonamos algo. ¿Sí o no? Dios no es así. Y cuando nosotros en la oración decimos, Señor, tú sabes que yo fui tan malo, y el Señor te dice, ¿qué? ¿Qué eras tú? Yo me olvidé de eso. ¿Y qué estás hablando? Yo no conozco a ese que tú me estás diciendo. Yo conozco a mi Hijo, al que está redimido por la sangre de Cristo, al que está limpio por la sangre del Cordero de Dios. Yo conozco a mi Hijo, dice Dios, que está justificado, que está perdonado. Yo conozco a mi Hijo que es coheredero con Cristo. Yo conozco a mi Hijo que es el receptáculo de mi gracia. A ese conozco yo, dice Dios. ¿Por qué tú estás en ese estado de infelicidad? Y Señor, lo que pasa es que yo me lo merezco. ¿Por qué he sido tan malo? Pero si yo te perdoné, ¿por qué sigues abriendo puertas y naturalizando el dolor en tu vida? Yo ya te perdoné. ¿Y sabes qué hago yo cuando perdono? Dice Dios. Mira lo que hice con Manasés. Tomemos el ejemplo ahora de Manasés. Mira lo que hice con Manasés. Cuando él se humilló ante mí y me pidió perdón, yo no solo lo perdoné, sino que lo restauré a su reino y lo volví a poner en la posición de gobierno en que él estaba. O sea, no perdió nada, sino que ganó mucho Manasés. Tú, porque no te perdonas, crees que yo no te puedo usar, que no te puedo hacer digno de ser un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios, porque no, que tú eres esto, que eres aquello. No, no, no. Yo no miro con los ojos que tú miras. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir al rey David? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué hizo Samuel? A ver, preséntame tus hijos, le dijo al papá Isaí. Y Isaí trajo al más alto, al más fornido. Si me hubiesen preguntado a mí, por ejemplo, yo con mis 5 hijos hubiese presentado a Franco, el más joven, mide casi 2 metros. Un tremendo hombre. Este tiene perfil de rey. Según mis ojos, según mi vara. Pero resulta que aquel que era la vergüenza de la familia, que ni siquiera lo presentó delante del profeta, que era el último orejón del tacho de la familia, el que estaba tenido a menos, el que era destinado a cuidar animales, a crecer entre animales, no entre los seres humanos. Ese era en el que Dios había puesto sus ojos. Y Dios le dijo a Samuel, ¿por qué? Porque yo no miro lo que tú miras, Samuel.
Yo no miro lo que miran los hombres, Samuel. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y este es conforme a mi corazón. Este es conforme a mi corazón. Así que llámalo, úngelo. ¿Y se imaginan ustedes? David no estaba ni enterado de lo que estaba pasando dentro de la casa de su papá, donde estaba un profeta que estaba ungiendo, que venía a ungir un rey. No estaba ni enterado. Si ustedes leen el texto bíblico, dice que de pronto viene, lo traen a David, entra a la casa y el profeta se acerca y le echa el aceite en la cabeza y lo unge en ese momento. Y David, yo me imagino que estaría mirando para todos lados como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué está pasando aquí? Lo estaban ungiendo como rey de Israel. Y el rey más grandioso de la historia de Israel, ni más ni menos, a quien Dios le hizo una promesa y le dijo, ¿sabes qué, David? Voy a tener tanta misericordia contigo que de tu sangre van a ser el Salvador. De tu sangre va a venir, de tu linaje van a ser un rey que se va a sentar en tu trono eternamente, para siempre. Tanta será mi misericordia sobre ti, David, que haré eso. Ahora, cuando uno analiza eso y dice, bueno, pero, a ver, ¿no era que David también se las remandó? Sí, se las remandó. Cometió pecados terribles también David. Pero, ¿qué dice el texto en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando habla de David conforme al corazón de Dios? El mismo texto dice, este es conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo le mande. Hará todo lo que yo le mande. Por eso es conforme a mi corazón. O sea, ¿David cometió pecado? Sí. ¿Y qué manda Dios cuando nosotros cometemos pecado? Que nos arrepintamos, manda Dios. ¿Qué hizo David? Lea el Salmo 51 y ahí va a ver usted el profundo arrepentimiento que tuvo David por causa de su pecado. O sea, vemos aquí un hombre virtuoso como David y vemos un hombre pecador como Manasés. Los dos tuvieron miserias en su vida. Los dos cometieron actos infelices en su vida. Y los dos supieron buscar a Dios. Ni David se apoyó en su propia justicia, ni Manasés se autocondenó por su pecado del pasado. Ambos miraron a Dios y su misericordia. Y por causa de eso fueron perdonados y restaurados al reino. ¿Te das cuenta la misericordia de Dios cómo actúa? ¿Qué hizo Dios? Lo puso en angustia. Le llenó el corazón de tristeza a Manasés. David dice que pasaba las noches enteras llorando por la tristeza profunda que había en su corazón por haber pecado de la manera que lo hizo. Quizás alguno de ustedes aquí esta tarde, esta noche o esta mañana, donde quiera que se encuentren, está pasando por procesos de tristeza. ¿Qué está pasando? ¿Te preguntaste qué está pasando? ¿No será que te estás autocondenando por algo? ¿No será que hay cosas que no te perdonaste en la vida? Ruego al Espíritu Santo en este momento que te traiga a memoria cosas quizás de tu infancia en este momento. De momentos en que tú guardaste en tu corazón un recuerdo con dolor, con amargura y no libraste perdón sobre otros y sobre ti. ¿No será que está pasando esto? ¿Que tú no te sientes digno de ser bendecido por Dios? ¿Que no te sientes digna de recibir la abundancia de la gracia de Dios en tu vida? Ese es un pecado llamado incredulidad. Y es uno de los pecados más terribles delante de Dios, la incredulidad. Dice en el libro de Hebreos, no se ha hallado en vosotros corazón malo de incredulidad, como sí tuvieron los israelitas que murieron en el desierto. No se ha hallado en vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué está diciéndonos eso? Que no seamos incrédulos con la gracia de Dios. No midamos con nuestra vara la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es como la nuestra. Nosotros a Manasés le hubiésemos metido 10 bombas atómicas.
Pero Dios no. En su justicia, que está llena de misericordia y de bondad, Dios buscó salvar a Manasés y a su pueblo y hacer de Manasés un hombre de bien. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque Dios permite a veces que la tristeza venga sobre nosotros para conducirnos al arrepentimiento y alcanzar la salvación. Por tanto, no debemos lamentar esa tristeza. No es como la que procede del mundo, que lleva a la muerte. Dejemos ese texto ahí, por favor, en el pie. Está en la versión Castilian. Porque Dios permite a veces que la tristeza venga sobre nosotros. ¿Qué vino sobre Manasés? Angustia. ¿Qué vino sobre David? Tristeza. Profunda tristeza. Dios permite esto. Dios permite esa tristeza que venga a nuestro corazón. ¿Para qué? Para conducirnos al arrepentimiento y alcanzar salvación. Y no solamente salvación del alma, porque la palabra salvación significa, en hebreo, tiene distintas acepciones, y entre ellas está salvarnos en cuanto al perdón del alma, sanar nuestro cuerpo, liberar nuestra vida de tormentos y prosperarnos. Todos esos significados están dentro de la palabra salvación en hebreo. Dios quiere darnos todo su amor, toda su gracia, toda su misericordia, pero el que está frenando eso muchas veces somos nosotros, porque tenemos amargura en el corazón, por falta de perdón hacia terceros y por falta de perdón hacia nosotros. Terminemos leyendo sobre la historia final de este varón. Allí nos están preguntando de España si están escuchando bien todos. ¿Todos ustedes se están escuchando bien, amados, o se escucha entrecortado? Todos se escuchan bien, dicen, ok. Debes tener algún problemita de señal entonces allí, Chue. Bien. Ok, aquí me están informando en técnica que tienes que actualizar el Zoom. Tienes que actualizar el Zoom para que te funcione bien. Muy bien, sigamos, por favor, y terminamos allí ya la última parte del mensaje. Dice el verso 14. Después de todo esto, después de toda esta historia, de todo este proceso, de todo este trato de Dios sobre Manasés, ¿qué hizo? Construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además, puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Verso 15. También quitó del templo del Señor los dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que habían construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. 16. Después reparó el altar del Señor. Después que hizo esa limpieza, después que santificó el templo, reparó el altar del Señor, presentó en él ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Amén. Maravilloso. Construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David. O sea, ¿qué hizo Manasés? Protegió a su pueblo. Puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Qué hizo Manasés? Le dio seguridad a su país. Quitó del templo del Señor los dioses extranjeros. Reparó el altar del Señor. Es decir, quitó la idolatría del templo, santificó el templo y presentó ofrendas delante de Dios. Ofrendas de paz, de acción de gracias, ofrendas por causa del perdón que Dios había dado a su pueblo.
ordenó además Manasés que el pueblo de Israel sirviera al Señor Dios de la nación. Es decir, Manasés llamó a todo Judá, a todo el reino del sur, lo llamó a arrepentimiento. ¿Qué fue eso? Un avivamiento nacional. Un avivamiento nacional. Toda la nación se involucró en esta restauración que Dios había hecho de su rey y toda la nación se volcó a Dios en estos años de su reinado. Y su reinado se extendió 55 años. Si te preguntaste al comenzar este mensaje, ¿qué tanto se puede caer en pecado? Si te estabas preguntando eso antes de escuchar este mensaje, ¿qué tanto puedo caer yo en pecado como para despertar la ira de Dios? Bueno, aquí tienes un ejemplo. Aquí tienes un ejemplo. Pero a mí lo que me interesa es que nos preguntemos esto otro. ¿De qué profundidad de pecado me puede rescatar el Señor a mí? Y aquí también tenemos el ejemplo. Dios es amplio en perdonar. Cuando Dios le habla a Moisés y le muestra sus espaldas y le dice cuáles son las características de su carácter y personalidad, Dios dice de sí mismo que Él es clemente, misericordioso, amplio en perdonar, porque perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. Las tres cosas Dios nos perdona. Ahora, ¿eso significa que tenemos entonces licencia para matar? ¿Licencia para pecar? No, dice Pablo. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, ante la gracia tan inmensa de Dios? ¿Tenemos licencia para pecar entonces? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Valorando el perdón de Dios y la gracia de Dios que nos hace libre de las consecuencias del pecado, que es ni más ni menos que la muerte misma y la condenación eterna, valorando eso es que ahora vamos a trabajar en perfeccionar la santidad en el temor de Dios, día a día, día a día. Tenemos que matar al Manasés que tenemos adentro todos nosotros. Tenemos que matarlo todos los días, porque hay un Manasés que se quiere levantar, llamado viejo hombre en la palabra de Dios, la vieja naturaleza, que todo el tiempo es llamado a pecar, es incentivado a pecar, todo el tiempo. Tenemos que trabajar sobre eso. Y la forma de hacerlo está ejemplificada en lo que hizo David y en lo que hizo Manasés. Busquemos a Dios, oremos a Dios, humillémonos grandemente delante de Él y seremos restaurados, seremos sanados, seremos liberados y seremos salvados. Y no solo eso, seremos restaurados. No habrás padecido ninguna pérdida. Todo lo contrario, el Señor te dará mucho más. Mucho más. Estamos conociendo la naturaleza del corazón de Dios esta tarde. ¿Te das cuenta? Estamos conociendo la naturaleza de su corazón. Pero al mismo tiempo el Señor nos lleva a conocer la naturaleza del nuestro. ¿Cómo estás contigo? ¿Cómo estás contigo? ¿Estás contento? ¿Te sientes orgulloso de quién eres en Cristo? ¿Orgulloso en el buen sentido de la palabra? ¿Te sientes satisfecho? ¿O te vives autocondenando? ¿O lo contrario, te autojustificas y te victimizas? ¿En qué condición estás hoy? ¿Estás en libertad o estás cautivo? ¿Estás bajo el trato de Dios en tristeza o estás siendo una persona feliz en Cristo Jesús? ¿Se puede ser feliz y lleno de gozo como hijo de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. La invitación está hecha. La mesa está puesta. Siéntate a la mesa y come con el Señor. Ten comunión con el Señor. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Nos sentaremos juntos a la mesa como grandes amigos de gran confianza e intimidad y conversaremos y pasaremos una velada maravillosa. Esa es la invitación del Señor.
Ese es el Señor. El Señor no se mueve con tu vara de justicia ni con mi vara de justicia. Yo merecía que el Señor me deje solo, pero Él no, Él golpea la puerta. ¿Y cuántas veces golpea la puerta? Todos los días golpea la puerta y a cada rato. Es tremendo este Señor, ¿eh? Es tremendo. A cada rato me golpea la puerta. Vamos, me dice, yo quiero estar allí gobernando, yo quiero estar allí adentro, quiero ser el centro de tu vida, quiero estar en el trono de tu vida, quiero llevar tu vida a esos niveles, a esas dimensiones de gracia que tú todavía no conoces. Abre el corazón, perdónate. Ay, no. Actuamos como aquel centurión, ¿se acuerdan? Ese que fue y que le mandó mensajeros a Jesús, pues no se atrevía ni a hablar con Jesús, le mandó mensajero y le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Se acuerdan? Solo di la palabra y mi siervo que está enfermo sanará. Hay mucha gente que actúa con Jesús de esa manera. No se sienten dignos ni de hablar con el Señor. Hay gente que me dice a mí, pastor, le pido oración porque a usted el Señor lo escucha. ¿Y por qué piensas que a ti no te escucha? Si me escucha a mí, y tú no sabes la clase de infeliz que era yo y de pecador que era yo. Y Dios me escuchó y me sigue escuchando. ¿Por qué no te va a escuchar a ti? Somos dos infelices aquí, perdidos sin Dios, pero si nos volvemos a Él, el Señor derrama su gracia y su amor sobre nosotros. Por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es argentino, como dicen en el fútbol, ¿vieron? Dicen que Dios es argentino. No, Dios no es argentino, eso es mentira. Dios no es argentino. Dios no es argentino. Por más que tengamos al Papa y a Messi. El Señor es misericordioso, amados. Conoce la naturaleza de tu papá. Cuando el hijo pródigo volvía de allá, de haber derrochado todo, haber desperdiciado la herencia del padre, ¿cómo volvió a casa? Pensando, le voy a decir a mi padre que no me reciba como su hijo, sino como un jornalero, que me ponga por ahí a limpiar las cochinadas de los cerdos. Él pensaba que que su padre iba a actuar así. ¿Qué dice el texto bíblico? Que cuando el padre vio a su hijo que apareció por allá en el horizonte caminando hacia casa, cuando el padre vio a su hijo, Dios mío, eso me conmueve tanto. Cuando el padre vio a su hijo que regresaba a casa, dice que corrió a su encuentro. Él corrió a su encuentro. El hijo sentía que tenía los pies de plomo. Le costaba caminar hacia la casa del padre por su vergüenza, por su indignidad, por su autocondenación. Pero el padre corrió al encuentro de su hijo. Lo abrazó, lo besó. Mandó a hacer una fiesta, hacer un asado de todo el porte. Música, danza, baile. Una gran fiesta para recibir a este desgraciado. A este infeliz. ¿Nosotros qué habríamos hecho? Ahora volviste con el caballo cansado, ¿no? Quizá hubiésemos actuado de esa manera. Pero nuestro papá, nuestro Dios, no actúa como nosotros. Así que no hay nada, nada, absolutamente nada en este momento que detenga su gracia sobre ti, excepto tú. Excepto tú. No te prives de su amor. No te prives de su gracia. No te prives de su bondad. Tú no te puedes imaginar cuánto te ama Dios. No te puedes ni imaginar eso. No tenemos la capacidad de imaginarnos el tamaño del amor de Dios. Solo Juan lo expresó de esta manera. De tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ese gran amor. De tal manera amó Dios. ¿A quién? A Victoria, a Marilú, a Sergio, a Loli, a Verónica, a Poli, a Indira, a Sarita, a
Juan Manuel, a Angélica, a Victoria, a Verónica, a Guillermo, a Rijay, a Natalia, a Catalina, a Yaxia, a Manuel, a María Victoria, a Jordanka, a Karina, a Gilda, a Paloma, a María, a Roberto, a Angelina, a Evangelina. Y podría seguir. De tal manera te amó Dios. De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo por ti. ¿Vas a seguir autocondenándote? ¿Te vas a seguir victimizando? ¿Te vas a seguir castigando, autocastigándote cuando ya Dios te levantó la sentencia? Ya papá te perdonó, ya papá te abrazó, ya papá te está celebrando tu arrepentimiento porque volviste a casa. Entonces no tiene más lugar la tristeza. Solo tiene lugar la felicidad y el gozo en Cristo Jesús. Deja de ser infeliz y sé feliz en Cristo, como pasó con Manasés y con David. Estás advertido, estás avisado. Ahora lo que resta es que oigas a Dios. Oye, recibe, entiende y retiene. Y hazlo con perseverancia. Mantente en esa actitud por el resto de tu vida y disfrutarás la gracia abundante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Decimos amén, Señor. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Levantar las manos al cielo es una de las 7 palabras en hebreos que significan alabanza. Y esa mano levantada al cielo y abierta simboliza dependencia de Dios y acción de gracias. Señor, te agradecemos y dependemos de ti, Señor. Te agradecemos por tu perdón, por tu gracia. Te agradecemos por ese amor que no podemos entender, Señor. De hecho, tu palabra dice que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios. Te agradecemos, Señor, que nos buscaste de entre lo vil y despreciado de este mundo y nos escogiste, Señor, para avergonzar lo que no es. Señor, gracias, gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, que fue capaz de limpiar todos mis pecados y que fue capaz de justificarme ante mi Padre y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor. Ahora levanto mis manos al cielo también, dándote señales, Señor, de que dependo de ti, solo de ti, Señor. Mi presente y mi futuro va a ser transformado si dependo de ti, Señor. Porque yo solo he hecho desastres en mi vida. Pero a partir de hoy decido depender de ti, Señor. Depender de ti, Señor. Tu palabra, Señor, dice que no debo hacerme sabio en mi propia prudencia, sino que debo confiar mis planes en tus manos y tú enderezarás mis caminos y mis sendas, Señor. Ayúdanos con tu gracia. Ayúdanos con tu poder. Ayúdanos en tu amor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y levántanos. Perdónanos. Límpianos. Límpianos de maldad, de iniquidad, de rebelión. Límpianos, Señor. Gracias, papá. Recibimos tu paz. Tu paz como señal de tu perdón, Señor. Muchas gracias, papá. En el precioso nombre de Jesús lo recibimos. Amén. Y amén.